Mi querido Enzo de Paola, es un gusto compartir contigo, es un gusto tenerte en este espacio para hablar de algo muy bonito, muy bello en este sexto Congreso de Astrología y tenemos en este momento contigo la posibilidad de aprender sobre un tema poco conocido que son los tránsitos conversos, en ese pasado donde pudo estar el futuro. Enzo, bienvenido, hermano. Es un placer que estés por acá. Pues gracias de verdad, Martín Ochoa. Qué alegría compartir, estar nuevamente como invitado de este congreso. Es mi cuarta invitación, la cual agradezco muchísimo. Muy contento de poder participar al lado de colegas tan queridos y queridas, ¿no? Que están participando en el Congreso y también con todo el público bellísimo, estupendo, grandioso, que siempre nos acompaña. Y bueno, con tu presencia, Martín, poder también hablar de un tema, como tú has comentado, ¿no? La elección de este tema para el Congreso es primero siempre asomar unas temáticas que den aportes nuevos o innovadores a la astrología y también es en este caso un poco hablar de un método, de una metodología que muy poco se utiliza, pero ya ha sido aceptada desde hace tiempo, o sea, ya de un tiempo para acá ha sido integrada, pero es verdad que tiene muy poca difusión, Sí, como son el caso de los tránsitos conversos. No sé si tú anteriormente habías sí, claro. experimentado, te habías Sí, los metido en esa temática de los tránsitos conversos. sí, y las progresiones conversas también, También, claro. con la posibilidad de observar. Es muy interesante porque, bueno, estos son tránsitos simbólicos, son movimientos simbólicos, pero como la conciencia no es un tema lineal, que uno pueda decir todo es así, recto, 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 entonces nos ayuda a entender que existen otras posibilidades. Y bueno, vamos a escucharte, querido Enzo de Paola. Genial. Pues bueno, hablemos un poco primero de los tránsitos conversos, poco saber, ¿no? Cómo los tránsitos conversos se interpretan, se puede también tener una visión, un significado, ¿no? ¿Para qué sirven en realidad estos tránsitos? Así como tú decías y estabas ahora comentando sobre las progresiones, igualmente las direcciones primarias, los tránsitos conversos tienen una cualidad, una característica de ser utilizados de manera simbólica. No es lo mismo que el tránsito directo. Cuando nosotros hablamos de los tránsitos directos son movimientos reales que están ocurriendo o que están realizando un movimiento cíclico, pero en tiempo real o hacia un tiempo real. Y también es un tiempo que parte del aquí y ahora hacia adelante. Así observamos y utilizamos en la mayoría de los casos los tránsitos, ¿no? Los tránsitos que todos conocemos. Ahora, los conversos, ¿de dónde nace, no? Nace de las observaciones de cómo el tiempo no es lineal, sino es cíclico, o va de una forma espiral. Había la posibilidad de observar que ciertas historias, ciertas circunstancias que habían acaecido como una huella anteriormente, podían estar presentes en el ahora. Por eso el título de el pasado o el ayer, ¿no? Pudo estar en el futuro. ¿Por qué me interesé de los tránsitos conversos? Porque aquí hay algunos astrólogos que han hecho pruebas, están haciendo pruebas y cada quien ha logrado dar con sus experiencias, ¿no? Datos, para qué les han servido, para qué han tenido efectividad dichos tránsitos conversos. En mi caso, yo lo he estado empleando, Martín, para el ámbito, el área astrogenealógica, el área sistémica. ¿Por qué razón? Porque estos tránsitos no son predictivos. O sea, el tránsito converso no es tanto una materia o una metodología predictiva, sino más bien es la huella interior
de el tránsito que está en el futuro, del tránsito que está en el presente. Entonces es como mirar en función al tiempo, a una, a lo que ha transcurrido en el tiempo hacia adelante, cómo ese mismo tiempo ha podido transcurrir atrás, cómo estaban las combinaciones en el cielo. Si yo digo, tengo 40 años y nací en 1980, pues yo estoy viendo el cielo del 2020, estoy viendo los tránsitos directos. Bien, pero cuando quiero ver la correspondencia del 2020 con el pasado, me voy de 1980 40 años atrás. Es decir, que voy a ver la correspondencia celeste de 1940. Entonces, ¿cómo hace una integración armónica los tránsitos del año 40 en un mes, en un día, ¿no? O en un tiempo determinado, con lo que yo estoy viviendo en el proceso actual? Vamos a poner una fecha de ahora, el 2025. Entonces, si estamos hoy a 22 de marzo del año 2025, ¿qué ocurre? Nosotros tenemos unos tránsitos directos. Pero ¿qué estaba pasando? Entonces, si yo nací, repito, en 1980, si yo nací en ese año, ¿qué estaba pasando 45 años atrás? ¿Y con qué fecha puede coincidir en el caso de mi investigación? ¿Esto con qué coincide en el árbol genealógico? ¿Con qué eventualidad familiar se estaría relacionando o con qué miembro de la familia se estaría relacionando esta fecha, estos datos? Ahí hay un tema muy interesante, Enzo, porque está sustentado, claro, en el campo sistémico, en que aunque yo no esté presente en mi genética, en mi memoria, en relación con esa época, hay algo que sí, eso es un hecho tangible. Completamente. Y por eso me interesé tanto, Martín, en profundizar más y seguir investigando, buscando datos, información. Tengo unos datos, tengo dos casos, por ejemplo, que quiero presentar que son impresionantes, impresionantes por la exactitud. Luego hay otros que son llamativos por lo que significa del pasado y cómo influye en ese presente, en ese futuro, en esa parte histórica contemporánea de ciertos personajes. Entonces, finalmente, ¿qué es o qué son los tránsitos conversos? Son movimientos que simbolizan lo que genera una impronta. Es una impronta que viene del pasado y que puede darnos una relación, a lo mejor de algo que no va a ser igual, pero sí que va a rimar. No, no es igual, pero rima. Importante este concepto, ¿no? Esta expresión de que aquello que no es igual, pero sí rima con lo que me está ocurriendo ahora, a cómo estaba conectado y cómo estaba configurado en esa etapa, en esa época anterior, y de paso, con quién tiene relación o con qué tuvo relación, con qué acontecimientos sistémicos, familiares del árbol genealógico se estaban, se estaban relacionando. Estás dando en el Entonces, punto clave, que también lo pude observar, es que ese evento, aunque uno diría, yo no estuve ahí, yo no nací, o no estuvo, aunque estuviera en mi vida, ya en este cuerpo, yo no estuve en ese lugar. Ok, no estuviste en ese lugar, pero en el sistema deja una huella, una herida, una impronta, una marca, una creencia, que luego, cuando esa creencia resuena con los movimientos presentes, se aviva, fue lo que yo observé, se destapa y uno dice, pero ¿dónde salió esto? ¿Ves? Y esto está relacionado con la doble espiral que va en un sentido, pero la espiral también va en el sentido inverso, como lo que han buscado los científicos de, ¿podemos viajar en el tiempo hacia el futuro o hacia el pasado? Pues esta es una forma real de viajar hacia el pasado para encontrar respuestas en el presente o en el futuro. así es. Yo voy entonces a, como esta es una ponencia realmente práctica, yo voy a compartir pantalla, mi querido Martín, para que podamos, a través del programa Meridian, yo voy a ir colocando ejemplos, casos que he estado analizando, ¿no? Y los casos que he traído en función al tiempo que tenemos.
Aquí, por ejemplo, ya había colocado directo uno de los casos. Después voy a enseñar también cómo se puede hacer, sobre todo para las personas que tienen el Meridian. Aquí tenemos la carta de John Lennon. La carta de John Lennon es la carta interior que vemos aquí. Esta es su carta natal. Luego, el círculo que le sigue, el segundo círculo, es el círculo de los tránsitos conversos. Y finalmente tenemos los tránsitos directos. Así están repartidos en los gráficos que voy a ir presentando. Recordemos que John Lennon nació el 9 de octubre de 1940. John Lennon, para quienes han sido siempre fans también de los Beatles y de John Lennon, eh, uno de los grandes intérpretes de la música, ¿no? Podemos observar y recordar que él era Sol Libra, ascendente Aries, una luna Acuario, una carta bien, bien poderosa, ¿no? De John Lennon. Yo tomé una fecha importante que la van a ver aquí, la voy a remarcar de este lado, vamos a utilizar el lápiz. Aquí ustedes van a apreciar, a ver si voy a ver si la puedo utilizar. A ver, anotar, ahora sí. Aquí estoy haciendo un círculo. Van a ver la fecha del 24 de enero de 1962. Esa es la fecha del tránsito que estoy mirando. ¿Por qué estoy mirando esa fecha? Porque fue la fecha donde se oficializó el nombre de la banda de los Beatles. Ahí se oficializó en el año 1962, exactamente el 24 de enero. Hay un dato resaltante que ya salta, es la fecha de nacimiento del abuelo de John Lennon. Hay una relación, hay una conexión con la vida, con la historia del abuelo de John Lennon. El abuelo de John Lennon se llamaba John Jack Lennon y había nacido el 12 de enero de 1855. 12 de enero. Aquí ya tenemos un primer salto, porque uno dice, wow, oye, el 12 de enero, el 24 de enero, Lennon y compañía eh, ya oficializan la banda de el nombre, ¿no? De los Beatles. Ok, ajá, y a ver, sigue Enzo, a ver, ajá, pero ¿esto qué quiere decir? Bueno, aquí vamos viendo cosas, ¿no? Aquí, por ejemplo, en los tránsitos directos en ese momento, bien, teníamos aquí una serie de planetas. Una cosa que tengo que acotar es que los tránsitos que nada más se utilizan, que ocurre también con los directos, son en los tránsitos conversos Marte, Saturno, Júpiter, Neptuno y Plutón. Eso es lo que utilizamos también para las evaluaciones de los tránsitos directos. Ah, y Urano, por supuesto. O sea, los planetas, un planeta personal que es Marte, dos planetas sociales y los transpersonales. Aquí están todos marcados. Bien. Estos son los tránsitos directos de ese año, de ese día, del 24 de enero de 1962. Pero ¿hacia qué fecha se nos va en el converso? Fíjense la fecha, aquí la voy a remarcar aquí abajo. Se va al 25 de junio del año 1919. Los tránsitos conversos relacionados con el año 1962 tienen que ver con el 25 de junio de 1919. Urano, ¿dónde estaba? Miren dónde estaba el Urano converso, en la casa 11, casa de los grupos. Es curioso, Martín, que en los tránsitos directos no tenemos ninguna información de planetas, excepto que estaba llegando Júpiter a la 11, pero Urano, en cambio, en el converso sí se ve dispuesto en la 11 de la carta de John Lennon. Y ese planeta Urano forma una oposición con el Venus natal de John Lennon, que está en la casa 5. ¿Ves? Este eje de creación, este eje que nos indica siempre donde se pueden patentar, crear, realizar sellos, y, y que también acompaña algo que ellos estaban ya estableciendo, oficializando, que era su banda, su grupo, Casa 11. Tenemos entonces la presencia de Urano en el converso. ¿Y dónde estaba Urano transitando el Urano directo?
miren dónde estaba, por la casa 5. El Urano directo por la casa 5, el Urano converso por la casa 11. Ah, esto es interesante, porque ¿qué ocurre? Que a su vez hay que observar, y se los digo para que ustedes también lo investiguen, lo pueden hacer con sus estudios, hay que observar qué relación tienen los planetas del tránsito converso con el tránsito directo. Aparte de la conexión a un planeta natal, cómo están ciertos planetas entre ellos conectados. Aquí hay una oposición entre Ah, el Urano converso y el Urano directo. Se ve claramente, ¿verdad? En este punto. Entonces, aquí estaba pasando algo interesante, pero ¿por qué yo hago tanta alusión al abuelo John Jack Lennon? Porque gracias a ese abuelo aparece el nombre de John. O sea, el padre de John Lennon, Alfred Lennon, le pone el nombre de John a su hijo en honor a su padre. O sea, pone el nombre del abuelo. Y este abuelo, John Lennon, era también músico, también pertenecía a una banda, también había incursionado en el mundo artístico, pero se había retirado en el año 1900 del campo musical porque eh, al parecer no, o sea, había cierta incertidumbre, como que no se mantenía, o sea, no había una sostenibilidad que pudiera darle confianza y le habían proporcionado un puesto como funcionario y él lo tomó en el año 1900. Y este abuelo murió el día 3 de agosto de 1921, cuando el padre de John Lennon tenía en ese entonces 8 años. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que después del retiro del abuelo de John Lennon, a partir del año 1900, todos esos años, hasta su muerte, hasta 1921, fueron sucediendo cosas importantes en la carrera de su nieto, de John Lennon. Y una de ellas, vemos aquí, importante, el 25 de junio de 1919, un periodo donde, averiguando más profundamente, fue un momento donde el abuelo, a pesar de que se había retirado, ¿sabes qué hizo, Martín? dime. Intentó nuevamente, intentó volver, pero como hobby, al mundo musical. En el año 1919, cuando se oficializa la banda de los Beatles. Entonces, aquí que estamos viendo, en realidad una dinámica en donde se está honrando a un abuelo, o sea, hay una dinámica de honra a un abuelo y se está tomando una, o se está produciendo una reparación de este abuelo que incluso el nieto lleva su nombre. Entonces, lo que mi abuelo no pudo constituir, no pudo continuar, no pudo desarrollar a lo grande, yo lo hago por él. Entonces, aquí estamos Completamente. viendo este primer ejemplo, ¿no? Este primer caso. Y esto es de los suaves. Estos son casos suaves. Son suaves porque tengo unos casos realmente que son impactantes, pero quiero primero asomar, ¿no? Presentar algunos casos de personajes ya famosos, ¿no? Personajes conocidos. Eh, Vamos a ver otro, Martín. Vamos a ver el caso. Este caso es impactante también por los datos. Vamos a ver el caso de John Kennedy. Voy a buscar la carta de John Kennedy. ¿Bien? Muy bien. Y si tú me quieres ir preguntando cosas o... Pues voy a leerte aquí algún comentario que dice, Sí, ¿y por qué no se usan los planetas rápidos? porque los planetas rápidos en este caso pierden fuerza. Entonces no, igual ocurre con los tránsitos directos. O sea, en los tránsitos directos los planetas rápidos se emplean para ciertas y determinadas cosas rápidas, pero no para ver eventos que estén marcando, o sea, eventos o circunstancias que son de alto impacto. ¿Por qué? Por la durabilidad. Sí. Y como Por son eso no tan se emplean. rápidos, son tan volátiles, tan... Son muy volátiles. sí. No es que no funcionen, sino que hay que tener en cuenta que para este tipo de herramientas los tránsitos más lentos son los más contundentes. Por eso no se coloca el sol tampoco. Correcto.
Bueno, vamos a ver la carta de John Kennedy. Fitzgerald Kennedy. Aquí la tenemos. Yo voy a colocar la fecha que fue elegida. Fue precisamente cuando él gana las elecciones, que fue el 8 de noviembre de 1960. Esa es la fecha que voy a colocar en el buscador de los tránsitos directos y tránsitos conversos. 8 de noviembre de 1960. Vamos a aceptar. Le decimos entonces que nos presente, nos presente aquí la carta de tránsitos, porque vamos a convertirlo. Vamos a ver aquí. Vamos a ver. Aquí está. 8 de noviembre de 1960. Ok, vamos a entonces a buscar aquí la conversión de la triple rueda. Aquí lo tenemos. ¿Sí? Y voy a ver si podemos anotar cosas, pero primero vamos a borrar, ¿no? Sí, eso te iba a decir. A ver si borramos aquí. Ya todos los dibujos borrados, listo. Ok, sí, perfecto. Estaba haciendo pruebas, ¿eh? Ok, bien. Entonces, ¿qué ocurre con esta fecha? Bueno, lo vemos claramente, 8 de noviembre de 1960, John Fitzgerald Kennedy en unas reñidas elecciones, es elegido presidente de los Estados Unidos. Perfecto. Tenemos entonces en los tránsitos directos una posición de Marte en su casa 10. ¿Aprecian a Marte? Sí, Eso es el tránsito directo, los tránsitos del año 1960. Tenía Saturno en la parte baja de la carta, tenía Júpiter también en la parte baja en los signos de Capricornio, Neptuno estaba en Escorpio en ese tiempo, estaba saliendo ya de su casa 1 y va hacia su casa 2, y Plutón estaba en la casa, muy cerca de la casa 12, fíjate, ¿no? Se aproximaba a la casa 12. Urano estaba en la 11. Ahora, tránsitos conversos. Miremos, por ejemplo, el movimiento de Plutón en ese tiempo haciendo una conjunción exacta con Mercurio, pero también haciendo conexión con Marte y con Júpiter. Conectaba con los tres. El máximo de orbe que se agregan a los tránsitos conversos suele, yo no uso tanto para los tránsitos directos, yo uso para los tránsitos directos 2 grados de orbe, pero para los conversos se puede usar hasta 3 grados y medio de orbe. Entonces aquí hay perfectamente una conexión del Plutón converso formando conjunción con Júpiter, Mercurio y Marte. En mi experiencia, las conexiones Plutón-Júpiter, en muchos casos de elecciones, han dado como resultados la posibilidad de que alguien llegue al poder o alcance el objetivo. Recordemos que es el converso. El converso aquí estaba haciéndonos ver internamente, aunque no hay tantos aspectos que uno dice, bueno, aquí qué aspectos de los tránsitos directos hablaban de que Kennedy podía ganar esas elecciones. No se ven tan claramente, ¿verdad? Pero fíjense que el converso como huella, como impronta, sí nos daba alguna señal, sí nos daban informaciones. Miren dónde está Urano. Urano converso en su casa 10. Urano converso en su casa 10. Neptuno converso en su casa 7, en Aries. Fíjense, Urano en Leo, Neptuno en Aries, Júpiter en la casa 12, en Libra. Y Saturno estaba en Acuario. Aquí lo vemos, en la casa 4. ¿Mm? También, ¿no? Como muy cercano del tránsito directo que tenía Saturno. Ahora, ¿cuál es la relación del tiempo, de lo que estaba en el pasado y pudo impactar en esta fecha? Aquí vamos a lo interesante. El 16 de diciembre de 1873. Por esta fecha, su abuelo, el señor Patrick Joseph Kennedy,
que había nacido el día 14 de enero de 1858 y murió el 18 de mayo de 1929, en ese momento el abuelo, ¿cuántos años tenía? 15 años. ¿Qué quiere decir eso? Es el año donde el abuelo le corresponde abandonar los estudios y comenzar a trabajar porque era una época donde la familia Kennedy estaba pasando problemas serios económicos. De paso, ya Patrick Joseph Kennedy había perdido a su padre y había perdido a un hermano. Entonces, habían penurias en la familia Kennedy y él tiene que tomar la dirección, tiene que tomar de alguna forma el timón familiar teniendo 15 años, tiene que irse a trabajar con la madre para poder sostener, para poder tener una sostenibilidad. Y eso estaba ocurriendo ya hacia finales del año 1873, donde también hacia finales del año 1960 se produce la victoria de su nieto John Kennedy. ¿Qué pasa? Que Patrick Joseph Kennedy, como vemos su fecha de nacimiento y también ciertos aspectos de la carta, cuando se revisa, por ejemplo, la carta del abuelo, Martín, hay importantes aspectos que coinciden con los aspectos de John Kennedy. Directamente de los Kennedy, con quien más coincide es con este abuelo. Ahora, hay un dato también interesante que me llamó mucho la atención. Cuando John Kennedy es asesinado el 22 de noviembre de 1963, o sea, 3 años después, esa fecha estaba coincidiendo con un acontecimiento interesante en la vida de este abuelo, que era el año 1870. Era principios de diciembre de 1870. Este abuelo tenía entonces allí 12 años. ¿Sabes qué pasó en ese momento, en ese periodo, haciendo investigaciones profundas? Mira lo que ocurre para que vean la sorpresa y lo que nos deja reflexionando y pensando. Este abuelo, siendo un niño de 12 años, es eh, no expulsado, no sería la palabra, no fue expulsado, pero sí fue de alguna forma retirado por un tiempo de la escuela debido a que en ese momento había agredido a otro niño, pero lo interesante del caso es que le había roto la cabeza a ese niño con una piedra. Imagínate, ¿De qué muere John Kennedy? ahí De un está. impacto en la cabeza. Eso sí que te deja como que, oye, ¿qué ocurre aquí? Como que los pequeños aleteos de una mariposa en un tiempo tan lejano después genera un evento tan trágico. ¿Es posible eso? ¿Es posible que podamos tener ese tipo también de causas y efectos? Yo lo dejo a la reflexión, simplemente. Pero ahora quiero ir a casos más concretos, casos mucho más resaltantes. Yo los datos de las personas que voy a colocar a continuación son datos, o sea, los nombres, ¿no? Son nombres ficticios. Los datos y los acontecimientos sí son reales, completamente reales e impactantes, pero los nombres no. No tengo autorización para eso. Entonces, voy a presentarles dos casos de estudio. Bien, vamos a ver. Tenía también por aquí la carta de Maradona. Mira que Maradona se ha puesto de moda otra vez, Martín, porque resulta y acontece que ahora Maradona sufrió una muerte dolosa. Entonces se habla de que ha podido haber sido prácticamente como un asesinato la muerte de Maradona, ¿no? Pero bueno, se pone otra vez de manifiesto con esta Lilith que comenzará a transitar en Escorpio, ¿no? Se van a ir desvelando muchas cosas. Igualmente en el caso del querido actor Bruce Willis, ¿no? Que también nace con una Lilith Escorpio y con este periodo de Lilith Escorpio, vamos a ver qué ocurre. Ok, bueno, voy a ir a estos casos. Voy a ir a un caso que es altamente impactante.
Yo le llamo Jorge Golpista. Ya van a ver por qué lo de golpista, ¿no? Vamos a buscarlo acá. No sé cómo vamos de tiempo, mi querido Martín. Tenemos 26 minutos. Ah, muy bien. O sea, ¿me quedan 26 o llevo 26? Nos quedan 26 para finalizar completamente. Ah, ok, perfecto. Bueno, voy bien Más entonces. bien, más bien. Vale. Entonces vamos a buscar este caso. Ya van a ver por qué le llamé golpista. Caso de estudio, aquí lo tenemos. Esta es la carta de la persona que vamos a ver a continuación. Esta persona nació el 22 de abril del año 1970. Nació en Caracas a las 4:30 de la mañana. Bien, aquí lo tenemos, sus datos. Un ascendente Aries, Sol Tauro, una luna Escorpio, un gran estelión allí en la casa 2. Bueno, todo lo que ustedes están apreciando. Este personaje, en el año 1991, que va a ser la fecha que voy a utilizar, le jura lealtad para realizar el golpe del 92, nada más y nada menos que a Hugo Chávez Frías, a Hugo Rafael Chávez Frías. Era un militar muy joven en ese entonces, este personaje que vemos aquí. Vamos a mirar qué sucedió, ¿no? Porque aquí viene lo llamativo de todo este caso. Aquí estamos intentando, Martín, ir viendo la efectividad, ¿no? De los tránsitos conversos para saber qué relación tienen con episodios anteriores en la historia familiar. Y aquí lo vamos a ver muy bien identificado. Voy a colocar una fecha y esta fecha les voy a decir por qué fue utilizada exactamente el día 18 de septiembre. Fue una reunión secreta de un comité militar donde este soldado estaba presente para formar parte de lo que sería la intentona golpista del 4 de febrero del año 1992 en una de las ciudades emblemáticas de Venezuela, que una de ellas iba a ser Caracas, la capital, en donde se presentaba al mando de Hugo Chávez, ¿no? Que en ese tiempo era el teniente coronel Hugo Chávez. Ok, ese fue este día, 18 de septiembre de 1991. Vamos a darle aquí a aceptar. Y vamos a irnos a la triple rueda para observar también la fecha conversa. Ok. Entonces, miremos esto. Los tránsitos de ese día, bien, aquí los estamos apreciando, son los tránsitos directos de ese día 18 de septiembre del año 1991. Tenemos aquí a Urano, a Neptuno. Quizás no había algo tan especial, ¿no? En ese momento, a Saturno, en los tránsitos directos, a lo mejor no, posiblemente un Plutón que se acercaba, bueno, no, Plutón no se acercaba, estamos hablando aquí de un Mercurio, pero no es un Mercurio natal, es converso. No había nada interesante. Marte transitando, Marte directo, estaba por la casa 7. Ahí sí nos da algunas nociones de lo que estaba, el ambiente que se estaba generando entonces en ese momento. Júpiter estaba en el signo Virgo, ¿sí? Pero aquí vamos a ver los planetas conversos, ¿sí? Urano. Urano está abajo, ¿ves? Está en la casa 4. Plutón está en la casa 5, está en Leo. Estos son los conversos. Saturno estaba en Virgo, en el converso. Neptuno estaba en la casa 7. Suena más, suena mucho más, porque ¿qué estaban creando? ¿Qué se estaba creando a través de esa asociación, de esas alianzas? Algo secreto, algo clandestino, ¿no? Algo, Secreto. algo secreto. Pero esta conjunción de Marte-Júpiter era también bastante interesante, porque quiero recordar que en la carta de Hugo Chávez tiene a Marte en Sagitario. Y en ese momento, lo que estaba ocurriendo en el tránsito converso, en el tiempo viéndolo en la carta de esta persona,
estaba también dándose un caso de una conjunción Marte-Júpiter y estaba ocurriendo en el mediocielo de la carta de esta persona. Pero eso no es todo. Aquí viene lo fascinante. ¿Con qué fecha conversa coincide el 18 de septiembre de 1991 con el 24 de noviembre de 1948? ¿Qué ocurría el 24 de noviembre de 1948, mi querido Martín, en Venezuela? Le estaban dando un golpe de Estado al presidente democrático Rómulo Gallegos exactamente ese día, 24 de noviembre de 1948. Pero lo más interesante del caso es que uno de los golpistas intelectuales era abuelo de este muchacho Mm. que había nacido en el año 1900, el abuelo. Tenía entonces en ese momento 48 años. ¿Quién me dio a mí toda esta información? El padre de este muchacho, que nació en el año 1935. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo en este caso? Cómo ese abuelo que había participado en un acto, en una conspiración que sí se materializó, que sí se concretó y lograron derrocar a un presidente democrático, Rómulo Gallegos, en el año 1948, luego su nieto, el 18 de septiembre de 1991, que cuando lo colocamos en la fecha conversa de este momento, se va a la fecha del derrocamiento del presidente Rómulo Gallego. ¿Y qué estaba haciendo en esta fecha? Se estaban preparando para la conspiración del 92, que no lo lograron. Aquí no salieron las cosas iguales. Pero hay una repetición de la historia. Hay como una impronta de conspiración, de búsqueda de derrocamiento, de hacer golpes militares, porque él también era militar, este abuelo era militar. Fíjate que el padre no era militar. El otro militar que había surgido en la familia era el nieto. Y fíjate en los tiempos tan distintos cómo esta fecha, una fecha quizás común y corriente del año 91, que nadie sospechaba de nada, tenía que ver con la impronta de la fecha de una fecha histórica que había ocurrido en Venezuela. Eso me llama la atención que en los tránsitos Marte está muy cerca de ese Neptuno del tránsito converso. Sí, Si la memoria de ese éxito del Júpiter-Marte, del converso, de lo que su abuelo logró como un éxito real, aquí el aspecto de Neptuno con ese Marte es un acto fallido, es un acto fallido, ¿correcto? polaridad del otro evento, ¿no? Como Sí. en el caso de Lennon, que es el acto inconcluso de su abuelo, se convierte en Lennon en el potencial, porque el abuelo tiene que renunciar a su carrera y lo que hace Lennon es que apalanca la carrera como, es como si fuera una polaridad, una complementariedad, ¿no? Y mira esto, en la carta natal de este personaje, Sí. tiene la oposición Marte-Neptuno en su carta natal. Entonces, claro, esta impronta se hace mucho más notoria en los resultados y en la experiencia de esta persona, porque tiene en su carta natal una combinación Neptuno-Marte de nacimiento, ¿no? ¿Qué te parece? Para reflexionar. Este es para reflexionar. Ahora voy a presentar otro también para reflexionar, quizás tan impactante como este que estoy enseñando. Y me van a dar un momento para entonces buscar esa carta. Vamos entonces a buscar esa carta. Yo tenía también por aquí la carta de la Unión Europea, ¿no? Para ver cómo estaba Interesante poder ver eso, ¿no? eso, ¿no? Si quieres podemos cerrar con esa carta, ¿no? Vamos Bien. vamos ahora a tomar este dato, el dato de Marcos. Marcos es un caso de esquizofrenia, Martín. Entonces vamos a verlo. Me permiten que aquí son muchos cambios y vamos a buscar este caso.
El caso de Marcos. Es también un caso muy concreto, muy directo. Aquí también se puede, mira, se puede comenzar también a hacer integraciones, a hacer em, estudios, observaciones que van relacionados con con el campo epigenético, a través de lo que nos puede mostrar como improntas los tránsitos conversos. Bien, entonces vamos a observar la carta de tránsitos, vamos a colocar la fecha. La fecha que voy a poner a continuación en los tránsitos directos es la fecha él es, cuando él sufre, mejor dicho, cuando sufre el primer brote psicótico. Su primer brote psicótico que ya lo hospitalizan, ¿no? Lo ingresan. Fue el 13 de agosto del año 2005. O sea, hace 20 años, casi 20 años atrás, ¿no? Ok. 13 de agosto del año 2005. Vamos a aceptar y voy a hacer la triple rueda para que tengamos también los datos de la conversa. Bien, aquí tenemos entonces la información de este chico, ¿no? De esta persona. En ese entonces, ¿cuántos años tenía Marcos? 23 años. 23 años de edad cuando tiene el primer brote psicótico. Recordemos que Marco es ascendente Géminis. Aquí tenemos su ascendente. Bien. Perdonen mis dibujitos, ¿no? No soy muy a este pulso así, a este pulso alzado. Nunca fue muy bueno en dibujo técnico, pero bueno, ahí hago el intento de hacerlo lo mejor posible. Bueno, aquí observamos su ascendente, observamos también su sol natal, es Cáncer, ascendente Géminis, una luna Libra, vemos también un buen stellium, ¿no? En Libra. Igualmente después le acompaña eh, Júpiter, que está mucho más atrás, pero en conexión con Plutón. Aquí vemos todo este stellium en la casa 5. ¿Dónde se estaban presentando los tránsitos directos? Urano, nuevamente lo vemos arriba, estaba en el signo Piscis. Si encontramos alguna relación de Urano, para mí Urano es muy importante. ¿Por qué? Porque Urano, en las investigaciones y estudios de casos de espectros esquizofrénicos, Urano es un planeta que predomina, que aparece muy repetidas veces. Él tiene una oposición Venus-Urano. Fíjate que uno de los diagnósticos, Martín, fue un espectro a ver, esquizoafectivo, Ujú. que es una, es como decirte, es un grado de la esquizofrenia. Es compleja también, es muy compleja. Ahora, aquí viene lo llamativo. El tránsito de Plutón converso, que estaba en ese momento a un grado de Plutón, es el que forma esta T cuadrada. ¿Lo ven? Sí. Hay una oposición en la carta natal Venus-Urano. Y aquí, ¿qué pasa con Plutón? Los tránsitos de Plutón, cuando vemos nuestros tránsitos de Plutón directos, en los temas de salud, bien sea salud física, bien sea salud a nivel mental, son los que pueden ocasionar una explosión, como que el que genera el gatillo y saca a la superficie un efecto. Entonces aquí lo estamos viendo, ¿no? Pero desde el converso. El converso ya marcaba algo que estaba allí latente, que estaba allí tapado y que iba a coincidir con esta fecha, con el 13 de mayo de 1959. Aquí viene lo insólito, vamos a decir lo insólito, lo que llama poderosamente la atención. Marte en tránsito estaba en la casa 12 de este chico, también puede ser llamativo, formando una oposición al Neptuno converso. Estas son oposiciones entre el Marte directo con el Neptuno converso. Júpiter en Escorpio, el Júpiter converso, fíjate, un poco lejos todavía, ¿no? Del Urano natal, un poco lejos. No se da en el rango, pero... y en el caso de Saturno, Saturno estaba en la 8, en Capricornio, estaba formando una oposición exacta con el Sol natal. Lo vemos, ¿no? Saturno a 6 grados Capricornio, Sol a 6 grados Cáncer. Claro, ahí Una está. oposición exacta, pero es del converso. El Neptuno directo
lo tenemos aquí y digamos que si buscamos alguna relación, mm, sobre todo en la carta natal, lo que pudiéramos encontrar quizás es un punto de contacto entre Neptuno y el Saturno, ¿no? Saturno natal que está a 15 grados Libra, pero bueno, eso a mí no me dice nada, ¿no? Neptuno transitando directo, haciendo un trígono con Saturno Libra. Me da más, como más conexiones los movimientos de, de los tránsitos conversos a lo que está pasando y lo que ocurrió entonces en la fecha del 13 de agosto del 2005, que fue su primer brote psicótico. Pero aquí vamos. ¿Qué ocurría en la huella pasada, en la fecha pasada con la que coincide el tránsito directo del día 13 de agosto del 2005? Que el 13 de mayo de 1959, ¿sabes qué estaba ocurriendo, Martín? ¿Qué estaba ocurriendo, Enzo? Se estaba suicidando la abuela paterna. Wow, Se estaba impresionante. suicidando. Es decir, el padre de este chico nació el 12 de mayo de 1947. Fíjese esto, 12 de mayo de 1947. Quiere decir que la madre, cuando el padre de Marcos tenía 12 años, apenas había cumplido los 12 años, al día siguiente, la madre se lanzaba por el balcón y el chico de 12 años la vio. O sea, el padre de Marcos vio el evento traumático que habrá impregnado, habrá improntado fuertemente en la información de qué, de su ADN. Total, ahí Y está. esta fecha quedó grabada tan brutalmente, tan fuertemente en la memoria del sistema familiar que en un periodo como el día 13 de agosto de 2005 se genera el brote psicótico a la edad de los 23 años. Y hay otro dato importante, el padre comenzó a sufrir de alcoholismo a partir de los 25 años. Son síndromes aniversarios. Fíjate, Mm, los síndromes aniversarios con la muerte tan dramática, tan trágica de la abuela, y luego con el comienzo de la enfermedad alcohólica del padre exactamente a los 25 años. mi querido Estos Enzo, son datos como muy contundentes, ¿no? muy claros. Nos quedan 8 minutos. No sé si tienes alguna pregunta que tú me quieras hacer a No, mí. pues, interesantísimo que uno pueda ver cómo coincide con la historia sistémica. Cuando tú pones ahí el tránsito converso de Plutón desbloqueando la oposición del natal Urano-Venus, Sí, pues no es un tránsito que podamos ver, pero está coincidiendo con el momento fatídico del suicidio de su abuela y lo encarna él en ese momento, ¿no? lo encarna él en ese momento, exacto. Por eso es que yo hablaba de el futuro, o sea, lo que ha ocurrido ayer, lo que ocurrió en el pasado, puede estar volviendo a aparecer, no de manera igual, obviamente, pero sí dando, marcando esas improntas, generando acontecimientos en el futuro. Así es. Ahora, si quieres, finalizamos un momento viendo la Carta de la Unión Europea Dale, para, dale. para terminar con broche de oro de la Unión Europea. Cosas del momento, cosas actuales, ¿no? También. Vamos entonces a buscar estos datos. Déjame ver si aquí lo tengo de esta forma. Yo quiero ver si tengo, a ver cómo tengo la carta, ¿no? Un momento que, Mira, mientras ahí buscas, pues sí, precisamente estos tránsitos conversos, cuando se ven con esta continuidad de la conciencia de que no es el abuelo ni la abuela ni sino sí, la vida que está fluyendo, sí, precisamente prueba la posibilidad real de que estos problemas sean también tratados trabajando el sistema familiar, como con las constelaciones familiares, las terapias claro, químicas, completamente. porque allá está el origen, como cuando los médicos buscan en la causa origen de una enfermedad, pues aquí en el sistema la causa origen no es lo que está pasando, ese es un efecto de algo que está mucho más atrás. Entonces, yendo atrás,
Esto puede explicar cómo algunas personas manifiestan que después de una constelación familiar se desbloquea una serie de cosas y no saben por qué. ¿Cierto? Sí, es tal cual lo que estás comentando y aquí entramos en en los fundamentos, ¿no? Que nos permite explicar por qué tiene una efectividad o tiene una funcionalidad atemporal los trabajos que realizamos continuamente a través de movimientos sistémicos, a través de constelaciones. Bien. Ok, Muy bien. Unión Europea. He puesto la fecha de hoy, porque es la fecha de hoy, 22 de marzo del año 2025. Yo tengo la carta de la Unión Europea, hablo de la carta principal, ¿no? La carta que se, con la que se fundó, ¿no? La Unión Europea el 25 de marzo de 1957 en Roma. Esta es la carta de origen de la Unión Europea, que por cierto tiene un signo ascendente muy interesante, ¿no? Un signo ascendente Libra. ¿No? Como para lo que fue diseñada la Unión Europea, ¿no? Para unir, ¿no? Para integrar, para poder como formar alianzas. Bien, ¿qué tenemos entonces en este momento? En este momento, en el 22 de marzo del 2025. Tenemos a Marte, Marte directo, que está a 20 grados cáncer, está transitando la 10 de la Unión Europea. Tenemos a Saturno, que como bien sabemos está en Piscis, 23 grados. Tenemos a Neptuno, ya a 29 grados, ya a punto de salir de Piscis. Tenemos también a Urano en su grado 24 de Tauro. Estos son los tránsitos de ahora, de este momento, del día de hoy, el día del Congreso, nada más y nada menos. Plutón, nuestro adorado Plutón, a 3 grados Acuario. Mira, aquí sí hay algo interesante, ¿no? Con Plutón en el tránsito actual, Con la formando luna. conjunción con la luna de Sí. la carta natal de la Unión Europea, ¿no? Con esa luna Acuario que está a 2 grados, ¿no? Todos estos sismos que se están produciendo desde la Unión, de lo que es la Unión Europea durante estos meses, con ese movimiento, con esa conjunción de Plutón sobre la luna. De Plutón Putin, perdón, Plutón. Y bueno, y ahora miremos cómo estaban los tránsitos conversos, con qué año coinciden, con el 27 de marzo de 1889. No había guerra en ese año, no era un año de guerra, pero sí era un año de ambiciones, ambiciones de territorios. Bueno, era el año 1889, no había guerra, pero había ambiciones. Estaban también todavía los llamados imperios, Martín, habían imperios todavía constituidos como tal, y estaban reclamando territorios. Ahí Había está. un hambre también de poder, pero no había guerra como tal, ¿no? Bueno, ¿qué ocurre entonces? Plutón estaba a 4 grados Géminis, pero mira esto, Plutón forma con el Marte natal de la Carta de la Unión Europea una conjunción partil. Plutón converso, 4 grados Géminis, Marte natal, 4 grados Géminis. Y otra cosa curiosa, interesante, el Plutón de ahora está a 3 grados de Acuario, un signo aéreo. El Plutón de esa época también estaba en un signo aéreo, en Géminis, y casi que en el mismo grado. Sí. El Plutón actual forma un trígono al Marte natal de la Unión Europea. El Plutón converso una conjunción. Esta sería la impronta. Sí, total. Esta es la impronta, ese Plutón conjunto Marte, de lo que ahora se respira o de la manera en cómo se está o quiere actuar o lo que quiere establecer de alguna forma la Unión Europea. Lo que, Vemos, lo vemos, ¿no? lo que allá era una ambición aquí es el ármese y defiéndase porque hay amenaza de guerra. Es ahí, y viene del pasado, cómo Exacto, confluye, ¿no? exacto. Hay una impronta de guerra y aquí se puede convertir
en una situación en donde no digamos que tiene que ser guerra, pero sí hay aires de que hay que defendernos o tenemos que comenzarnos a rearmar, una palabra que no gusta mucho aquí en Europa, pero es lo que se está respirando. Ahí está clarísimo. Yo lo dejo aquí para los buenos lectores, los buenos observadores, saquen sus conclusiones. Vean también dónde estaba Urano converso, estaba en Libra en ese tiempo, un Urano converso, creo que los marqué todos, está Neptuno, Neptuno converso también estaba en Géminis, y mira Marte, Martín, Marte en Aries, Marte en Aries. el conquistador. Pues Enzo, es una ponencia para que las personas, los estudiantes de astrología, tengamos la posibilidad de entender que hay que buscar, cuando el que busca encuentra. Y la información que nos presenta la astrología en sus diferentes variantes, y en este caso los tránsitos conversos, puede ser útil para entender y para resolver, porque si uno entiende de dónde viene, también puede resolver lo que está ocurriendo en el presente, que no simplemente es un azar producto de algo que se dio, sino de el fruto maduro de algo que se sembró en el pasado. Así es. Voy a dejar de compartir, si me permiten. Claro. Querido Enzo, muchas gracias por tu aporte, gracias como siempre por tu luz, por tu investigación. Tú te caracterizas por investigar, detallar, mostrar, y seguramente esta ponencia va a inspirar a muchas personas a mirar de fondo. Esa es la principal, es el principal aporte, Martín, que las personas hagan sus investigaciones, que sumemos investigaciones para poder seguir obteniendo mayor claridad de la efectividad o de la funcionalidad de estos tránsitos conversos. Verlos, como repetía, como dije al principio, verlos como patrones que pueden hablar de improntas que están simbolizando algo en el pasado hacia el futuro. Enzo, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, A Martín. ti, muchas gracias por todo, por el aporte, por la investigación, y nos seguimos viendo. Por supuesto que sí, muchas gracias y también muchísimas gracias a las personas que nos han acompañado y las personas que van a estar viendo posteriormente esta ponencia y todas las ponencias del Congreso y todo el éxito, como siempre, y agradecerte por este esfuerzo maravilloso que vale muchísimo la pena para todos nosotros. Así Muchísimas gracias, de verdad. es que podamos compartir estas investigaciones para beneficio de muchos, para aportar precisamente a transformar, ver este reto planetario actual no como una catástrofe, sino como una oportunidad de ascenso, de transformación, de entendimiento. Muchas gracias, Muchas Enzo. gracias. Un gran abrazo. Para ti también, un gran abrazo, mi querido Enzo.